y reserva tus próximas vacaciones en crucero. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Hay que darle like en todas estas, si a usted liked. También lo mismo en TikTok, estamos disponibles. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme iniciar comentándole acerca de este noticia y video, porque hay video, por eso está la noticia que le está dando la vuelta, está acaparando los titulares, al menos en los medios de comunicación de Estados Unidos, pero creo que también ya en redes sociales, que fue como primero me llegó a mí en redes, y después ya lo vi en los titulares, que es casi colisión de 2 aviones, uno de aerolínea y otro un jet privado, mientras este avión de Southwest de aerolínea aterrizaba en el aeropuerto de Midway en Chicago. Ahí está el video y si no lo ha visto, lo va a ver, porque este es video de hoy, es de esta mañana en Chicago, y en él se ve una cámara panorámica de la pista de aterrizaje donde viene el avión de Southwest y justo a punto de tocar suelo, justo, pero no le faltaba ni 1 metro, ¿eh? En ese momento se va al aire de nuevo y al principio como que nadie nota por qué, pero justo cuando retoma el aire se ve más adelante en la pista un jet privado que está atravesando y atraviesa la pista y el jet de Southwest pasa por arriba, en lo que claramente es una situación, pues sí, de mucho riesgo, ¿no? Pero solamente le quería yo comentar, efectivamente después las autoridades del aeropuerto, de la torre de control del aeropuerto Midway de Chicago y la propia Southwest Airlines confirmaron que efectivamente hubo una incursión en la pista de aterrizaje y que el avión privado, el jet privado, no tenía permiso, autorización para cruzar la pista y la cruzó. Y entonces, y eso fue lo que pasó. Pero bueno, solamente quería comentarle el hecho de que no pasó a mayores, y no pasó a mayores porque al final, con toda la tecnología y con todos los avances tecnológicos que hay en la aviación y que sigue siendo y permanecerá siendo, o sea, aunque hubiera pasado una tragedia hoy, que afortunadamente no la pasó y enseguida vamos a hablar por qué, pero aunque hubiera sido, el avión el avión seguiría siendo uno de los medios de transporte más seguros, pero no uno, el más seguro del mundo, pero por muchísimo sobre cualquier otra cosa, ¿sí? Y no nada más de transporte, estar usted subido en un avión comercial de aerolínea viajando es muchas veces hasta más seguro que definitivamente estar duchándose en su ducha en su casa, así. Pero en fin, al final, con toda la tecnología, como le decía, lo que impera es el factor humano, para bien y para mal, ¿sí? Y acá, lo primero y lo último a la hora de volar un avión, en la cabina de piloto, y se lo digo como piloto que soy, es el famoso, en inglés, see and avoid, mirar y evitar. Mirar y evitar. Por más que te den una indicación
una orden, una indicación, una autorización, por más que tus instrumentos te digan lo que te digan, si tú como piloto estás viendo en tu ventana algo que no se ve bien, es responsabilidad del piloto de hacer lo que tenga que hacer al margen de lo que le hayan dicho. Y al final, eso es lo que pasó acá. A él le dieron la autorización para aterrizar, todo estaba perfecto. Evidentemente, no esperaba que estuviera el avión allá enfrente, pero venía poniendo atención uno de los dos pilotos, porque esto es interesante, porque el piloto que va aterrizando el piloto que va aterrizando el avión típicamente se está fijando, está con la mirada fija en el punto donde va a tocar la rueda, el punto donde él quiere que caiga el avión. Es difícil, muy difícil, casi imposible que el piloto esté viendo más allá porque no tiene para qué estar viendo más allá. Es el otro piloto el que está viendo más allá. Y así es como trabaja la administración de la cabina de mando. Así es como trabaja, así es como se complementan los pilotos. Yo casi le puedo asegurar, no, no casi, le puedo asegurar que este fue un trabajo conjunto de los pilotos, donde uno venía aterrizando con la mirada fija en el punto de aterrizaje de los neumáticos, mientras que el otro le dijo, hay un avión enfrente, adelante, vámonos al aire. Y se tomó la decisión de irse al aire, porque el punto de contacto con la pista, a donde estaba el avión adelante, era más de 1 kilómetro, ¿eh? Entonces, ningún piloto eh, al mando aterrizando hubiera podido ver el avión allá a 1 kilómetro. Hubiera sido muy difícil. Era el otro el que venía viéndolo, el otro. Pero, y así es como funciona. Pero el punto de todo este comentario es que al final el sistema funciona. Al final el sistema funciona. Eh, 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 Todo está previsto para que si lo último falla, al menos el mirar y evitar funcione. Y acá todo falló, porque le habían dado una instrucción al piloto del jet privado, no lo hizo caso, se cruzó la pista e imperó al final, ganó el see and avoid de los pilotos de Southwest. Y así es como funciona el sistema. El sistema funcionó. El sistema funcionó. En la última medida, en la última oportunidad, pero pues para eso es el sistema, para que si no funciona en la primera oportunidad, funcione en la segunda, si no en la tercera y si no en la última. Y la última es el see and avoid, o mirar y evitar. Y que funcionó, y al final es que funciona, y funcionó. Seguramente el piloto del jet privado se va a llevar una sanción y se la merece, pero bueno, el punto es que el sistema funcionó y todos están bien. Y qué bueno, afortunadamente, que es lo que estamos comentando y no dándole una noticia terrible. Bien, en otras noticias del día también hay que decir que el primer ministro de la Gran Bretaña anunció que aumentará el gasto de defensa de su país al 2,5% del Producto Nacional Bruto anual para el año 2027, que es poquito más, pero significativo, que el actual 2,3%, con el objetivo de que eventualmente alcance el 3%. Hay que decir que la Gran Bretaña es la segunda economía más grande del continente europeo después de Alemania. Entonces, acá estamos hablando de 0,2 punto porcentual, pero en el caso de Gran Bretaña, esto significa unos 17,000 millones de dólares. O sea, es dinero en serio, dinero muy en serio, ¿sí? Hay que decir que este primer año, al menos en este primer año, estos primeros 17,000 millones de dólares serán financiados mediante la reducción de ayuda al exterior. Este jueves próximo de esta semana, el primer ministro de la Gran Bretaña visitará la Casa Blanca en Washington para continuar el trabajo que comenzó el lunes Emmanuel Macron, que es presionar a Donald Trump para que no abandone a Ucrania en ninguna negociación para la paz con Rusia. Mientras todo esto sucede, Rusia lanzó un ataque nocturno en Ucrania en el que se reportan 2 muertos y 36 heridos, según reportan los oficiales ucranianos. Todo Ucrania estuvo sobre alertas de ataque aéreo, ya que Rusia
hizo estos ataques en múltiples regiones, tanto con drones como con misiles. Este lunes, en la Casa Blanca, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente anfitrión, Donald Trump, dijeron que tropas europeas pudieran servir como guardianes de la paz en Ucrania después de un eventual cese al fuego. En Rumania, 3 partidos de oposición y de ultraderecha con presencia conjunta en el Parlamento establecieron un voto de no confianza en contra del actual gobierno que es pro-europeo. Este voto de no confianza fue firmado por 154 miembros del Parlamento y acusa al gobierno de corrupción y de mal manejo económico. No se espera que prospere más allá este voto de no confianza, pero sin embargo, sí se espera, que es la pretensión también, que aumente la popularidad de estos partidos antes de las elecciones que se celebrarán por segunda ocasión en mayo, porque la original elección fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de Rumania, alegando interferencia rusa. La Organización Mundial de la Salud dijo que una enfermedad desconocida en la República Democrática del Congo ha infectado ya a 431 personas, de las cuales ha matado a 53 desde que se dio el primer caso en enero. Esta enfermedad se detectó primero en 3 niños, los cuales desarrollaron síntomas fatales después de que, aparentemente, de acuerdo a los reportes, consumieron. La nota dice, lo estoy traduciendo del inglés, y la traducción literal del inglés es que they were consuming a bad carcass, es decir, el cuerpo muerto de un murciélago. Que de la manera en que está escrito significaría que se comieron al murciélago muerto, es decir, no que lo cocinaron. Y yo creo que hay una diferencia importante. La nota no es específica, pero la manera en la que está escrita indica que se comieron un murciélago muerto, no que lo cocinaron. Y hay una diferencia importante. Y bueno, aparentemente eso es lo que sucede por lo pronto. Esta enfermedad que es desconocida se dio primero en estos 3 niños que consumieron un murciélago muerto, y se desconoce hasta este momento cómo el resto de las 431 personas se infectaron. Sobre todo que se dio, bueno, dice la nota que primero se dio este brote entre esos 3 niños, y después se dio un segundo brote más tarde en el mismo mes, pero sin embargo este segundo brote no tiene ligas epidemiológicas con el primero, de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud. Pero desde enero, 431 personas con 53 muertos. Parece grave. Parece grave. Bien, mencionarle que una de las empresas alimenticias más grandes del mundo, Unilever, anunció la salida de su presidente ejecutivo, Hein Schumacher, que dejará el puesto a partir de marzo, después de menos de 2 años en la posición. Tomará el puesto el que ahora es el jefe financiero de la empresa, el argentino Fernando Fernández.
Los inversionistas de Unilever habían estado presionando por un mejor desempeño de la empresa después de que presentara resultados débiles. La sala del consejo de Unilever dijo que Fernández está en una mucho mejor posición para realizar los cambios y reformas que habían sido iniciadas por Schumacher, que incluyen recorte de plantilla laboral y la escisión de la división de helados. Hay una diferencia importante acá porque este señor Schumacher fue contratado básicamente de fuera hace menos de 3 años, fue contratado de fuera para liderar a la empresa. Fernando Fernández, que está tomando el puesto, lleva casi 40 años trabajando en la empresa. Hay una diferencia importante ahí, ¿no cree usted? Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Mencionarle que 21 empleados de la Oficina de Eficiencia Gubernamental o del Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Elon Musk en Estados Unidos, 21 empleados presentaron su renuncia. Conjuntamente, obviamente, enfadados con los recortes de presupuesto que está estableciendo esta oficina. Estos empleados incluyen a ingenieros y científicos de datos que trabajaban para la Unidad de Servicio Digital de los Estados Unidos, la cual se convirtió en esta oficina del Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocida como DOGE en inglés. Estos empleados dijeron que sus habilidades estaban siendo utilizadas para desmantelar servicios públicos críticos y simplemente no tenían la conciencia para ello. Mientras tanto, hay que decir que la Casa Blanca confirmó que Elon Musk, que es pues el primer amigo, es que ni siquiera es empleado de la Casa Blanca. Elon Musk no es empleado de la Casa Blanca, mucho menos es un ejecutivo electo, un oficial electo, ni es un empleado gubernamental. Elon Musk es un designado para la oficina de Dodge y amigo de Elon Musk. Bueno, la Casa Blanca confirmó que Elon Musk participará en la primera reunión general de gabinete este miércoles en la Casa Blanca. La reunión general de gabinete, como usted sabe, es el presidente con todos sus secretarios y Elon Musk. Los secretarios son empleados del gobierno. Elon Musk no es empleado. Y lo menciono porque esto está cayendo mal para mucha gente. Pero bueno, esa es la nueva realidad. Hablando de lo que es también la nueva realidad del nuevo gobierno de los Estados Unidos, aquí le van tres de este día. 3 de este día. ¿Sí? Primero que nada, mencionarle que la Casa Blanca, por primera vez en la historia, tomará el control de quién entra y no entra del pool de reporteros y periodistas a cubrir la Casa Blanca todos los días. La Casa Blanca tiene asignado un pool, lo que se le conoce en un pool diverso de reporteros asignados a la Casa Blanca, en el que cada medio de comunicación importante tiene a un periodista, un reportero, cubriendo la fuente de la Casa Blanca y trabajan en una área dedicada en la Casa Blanca y ahí trabajan ellos y ahí mandan sus reportes y todo. E incluso hacen sus en vivos y todo desde la Casa Blanca
trabajando desde la Casa Blanca en estas facilidades que la Casa Blanca les otorga. Pero quien determina qué medios pueden estar ahí o están invitados para estar ahí con una presencia permanente nunca ha sido la Casa Blanca. Ha sido otra organización eh, independiente, que es la White House Correspondent Association, que no depende de la Casa Blanca. No depende de la Casa Blanca. Ellos asignan el medio que tiene presencia permanente y el medio que puede ir y venir o acceder a la Casa Blanca. Claro, la Casa Blanca es la que tiene que expedir los permisos y etcétera, pero quien elige a los medios y sus reporteros es esta White House Correspondent Association. Bueno, ya la Casa Blanca anunció que le van a quitar esa potestad al White House Correspondent Association, que es la asociación de corresponsales de la Casa Blanca, literalmente, y que ahora ellos dirán quién sí y quién no. Obviamente todo esto sale después del conflicto que se ha generado después de que la Casa Blanca vetó a la Associated Press, uno de los, es quizá el medio de comunicación más respetado y más antiguo de los Estados Unidos y del mundo. Medio periodístico Associated Press, se le prohibió la cobertura directa a la Casa Blanca después de que la Associated Press se negara a identificar al Golfo de México como Golfo de América, como Donald Trump determinó que debería de ser. Y la Associated Press dijo, nosotros no, porque nosotros somos un medio global y en el mundo el Golfo de México sigue siendo el Golfo de México, así es que nosotros tendremos que seguir usando el Golfo de México y el que quiere usar el Golfo de América que lo utilice, nosotros no, porque somos un medio global. Y si alguien de Brasil o alguien de Suecia está leyendo nuestras notas y decimos el Golfo de Estados Unidos, Golfo de América, nadie va a saber de qué estamos hablando. Entonces por eso tomaron la decisión de que no. La Casa Blanca dijo, no lo vas a hacer, entonces no te dejo cubrir más a la Casa Blanca, ya no puedes, vetamos a tus reporteros de acá y también del Air Force One, que es lo mismo que la Casa Blanca. Y bueno, esto es un paso más allá y ahora la Casa Blanca va a decir quién sí y quién no, en lo que es literalmente un asalto a la libertad de expresión, porque simplemente lo que esto significa es que no van a dejar entrar o solamente van a dejar entrar a aquellos periodistas y reporteros que ellos consideran que hacen las preguntas que a Donald Trump le gusta. Aquí hay una diferencia, aquí hay una cosa muy importante, ¿eh? Si hay alguien que sabe enfrentar a las preguntas incómodas y a los reporteros que le molestan y etcétera, es Donald Trump. Donald Trump tiene los pantalones y la caradura de enfrentar a los periodistas cuando le hacen una pregunta incómoda y de mentir enfrente de la cámara y de desviar las preguntas. O sea, tiene una capacidad impresionante que la sigue teniendo. Lo que ya no tiene es la tolerancia. La tuvo en su primer mandato, ahora no. Ahora no tiene la tolerancia. Y esto para mí es un indicativo. Esto es un indicativo. Simplemente ya no tiene las ganas de lidiar. Y eso es lo que está haciendo. Bueno, eso es por un lado. Esa es una de hoy. Otra. El medio MSNBC. MSNBC, también un medio muy prestigioso, probablemente identificado como antagonista de Donald Trump, es decir, crítico, ¿sí? Anunció el despido de la presentadora de televisión y analista Joy Reid. Joy Reid, como usted seguramente lo ha de percibir, es crítica y ha sido crítica de Donald Trump y es negra. Y Donald Trump recientemente la criticó fuertemente en sus redes y la criticó duro y con todo. Y de nuevo, lo que antes en su primer mandato los medios de comunicación estaban dispuestos a enfrentar y aguantar, en este segundo mandato ya no. Y aunque obviamente MSNBC no lo dice, la interpretación segura de todos es que la está corriendo, la está despidiendo para calmar la ira
del presidente. Este presidente que no solamente no aguanta la crítica, y ahora menos que antes, sino que también está en contra ahora de todas las iniciativas de diversidad de las empresas. Y las empresas están recortando sus iniciativas de diversidad. Y, como bien notaban, en MSNBC, esta mujer, Joy Reid, era la segunda de las únicas dos mujeres negras en la programación de la noche de prime time de MSNBC, y ahora ya la despidieron. Sin motivo, sin causa, sin causa. No, 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 no citan bajo rating, no citan nada, simplemente la despiden. Y se da después de fuertes críticas que le hizo el presidente a esta periodista negra en particular. Esa es otra. Ok, una última, también de hoy. Un juez de Washington le dio a la administración Trump hasta el miércoles en la noche como tiempo límite para que reanude los pagos a los contratistas extranjeros del USAID. Esto es importante por dos cosas. La primera, que es la menos importante quizá, es que este juez ya le había dicho a la administración, como parte del Doge de Elon Musk, lo primero que hizo, una de las primeras acciones que hizo el gobierno, la Casa Blanca, fue recortar el financiamiento a USAID, que es la Agencia de Ayuda Internacional de los Estados Unidos para revisar el despilfarro. ¿Sí? Cosa que, en principio, pues ok, eso es lo que hace un gobierno, ¿no? Cuidar los recursos. Pero este juez les había dicho, oye, pero espérate, puedes hacer lo que quieras hacer, revisa el despilfarro lo que quieras, pero no dejes de pagarle a quien le debes dinero de contratistas en el extranjero. Así es que, por favor, págales. Y el gobierno no acató, no lo ha hecho. Sin embargo, el juez no puso una fecha límite para hacerlo, simplemente dijo, págales, pero no les dijo ya o no les dijo mañana. Entonces, como nada sucedió, el juez ya les dijo, tienes hasta mañana en la noche, miércoles en la noche, para pagarles. Entonces ya es una orden judicial. Esto es muy importante porque hasta ahora ninguna de las decisiones ejecutivas o decretos de Donald Trump han desafiado o desacatado una orden judicial. Hasta ahora ninguna. Ha recibido, como esto, órdenes de que, oye, esto no lo puedes hacer, opiniones, comentarios o incluso órdenes, pero sin una fecha límite. Entonces, hasta ahora, la Casa Blanca no ha desafiado o desacatado ninguna orden judicial hasta ahora. Una orden judicial diciendo, ya te ordené y estás en desacato. Esta es la primera vez que le ponen una fecha límite y es este miércoles en la noche. Si para este miércoles en la noche la Casa Blanca no paga a los contratistas de USAID, estarían en desacato judicial. Y eso sentaría un precedente muy importante. Porque de nuevo, este es el momento en el que mucha gente estábamos observando. Después de amenazas y comentarios de la Casa Blanca, de J.D. Vance, el vicepresidente, y del propio presidente, de que muy probablemente desacatarían las órdenes judiciales, puesto que ellos tenían la razón. Y en Estados Unidos, en teoría, no puedes desacatar una orden judicial si te lo está ordenando un juez. Entonces, sentaría un precedente muy importante. Y este momento iba a llegar, porque muchas de las órdenes ejecutivas tenían rechazos de jueces que decían, no, a mí me parece que esto no está bien, pero vamos a revisarlo, etcétera. Pero hasta ahora todavía no se ha entrado en desacato. Entrar en desacato es otro juego totalmente diferente, es otra cancha. Y eso se va a dar en miércoles en la noche, si es que se da. Si no se da, que ojalá y no se dé el desacato, vamos a estar todos bien. Si se da, en esta cosa tan pequeñita, creo yo que es algo pequeñita, sería probar las aguas
de Donald Trump y de este gobierno que está intentando claramente hacer de la Casa Blanca, del Poder Ejecutivo, un poder mucho más poderoso que los otros tres, que son los poderes judiciales y poder legislativo. Entonces, esperemos por el bien de la integridad y de la paz que la Casa Blanca, el gobierno, haga lo correcto y acate una orden judicial. Si deciden no hacerlo, va a ser una cancha totalmente diferente y va a sentar un precedente muy, muy terrible. Vamos a ver cómo sucede esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. 22 años cumpliendo al 100% con cada uno de nuestros inversionistas. El 96% de ellos volverían a invertir con nosotros y el 97% nos recomiendan. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este martes, la Corte de Justicia Europea comenzó a considerar un caso que pudiera tener grandes consecuencias para el gobierno conservador de Giorgia Meloni en Italia, donde se está ahí jugando la política migratoria de ese país, que es una de las insignias y una de las banderas de Giorgia Meloni, la presidenta o la primera ministra de Italia. Y esta política es la de enviar a un tercer país, a Albania, a los que entraron a Italia a buscar asilo político. Entonces, Giorgia Meloni estableció que quien quiera que vaya a Italia a pedir asilo político, lo agarran y lo mandan a Albania, y en Albania lo meten en una instalación que no les alcanza a decir prisión, pero no pueden salir de ahí, ¿verdad? Mientras se procesa ese asilo. Hay que decir que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como también el primer ministro de la Gran Bretaña, han expresado interés en adoptar planes similares. Sin embargo, han sido jueces italianos dentro de Italia los que repetidamente han ordenado a las autoridades del país a que regresen a estos inmigrantes a Italia, con lo cual, hasta ahora, los cientos de millones de dólares que se gastó el gobierno de Italia en construir estos centros en Albania no han sido utilizados. Los centros, porque de nuevo son los propios jueces los que han ordenado que no se siga adelante con esta política. Hay que decir que las cortes italianas están basando esta determinación en una decisión anterior de la Corte de Justicia Europea del año pasado, en el cual mantuvieron que aquellos que están pidiendo asilo no pueden ser procesados en un país que no se considere en el que estén suficientemente seguros. Desde entonces, el gobierno ha estado revisando lo que significa un país suficientemente seguro y es lo que están ahorita revisando en esta controversia. Hay que decir que hasta ahora Giorgia Meloni no ha podido hacer eso. Ahora, alguien que sí lo está haciendo por primera vez es este presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no es el primer presidente que deporta a indocumentados, extranjeros indocumentados en los Estados Unidos. No es el primero que los deporta. Deportaciones han existido siempre,
pero es el primero que los deporta a un tercer país que no son de donde vienen estos indocumentados o estos inmigrantes, y dos países que se prestaron literalmente para recibir a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos han sido Panamá y Costa Rica, a donde han llegado aviones completos con inmigrantes. En el caso de Panamá y de Costa Rica, curiosamente, inmigrantes, cuando menos en el caso de Costa Rica, no latinoamericanos, sino asiáticos. Está con nosotros Juan Carlos Sáenz. Él es abogado y doctor en Derecho Internacional, experto en derechos humanos. Él ha escrito 10 libros y actualmente es profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad para la Paz en Costa Rica. Juan Carlos, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias. Buenas tardes, Alberto. Un placer estar contigo. Gracias. Una pregunta. Los inmigrantes indocumentados, hablando de un inmigrante en un país que llegó de manera sin documentos, podemos alegar que eso es ilegal, pero alguien que entró al país sin el permiso apropiado, ese inmigrante tiene derechos legales dentro de ese país. Claro, absolutamente. Tiene todos los derechos humanos y toda la legalidad que le corresponde. Lo único que es un inmigrante ilegal, llamémoslo de esa manera, es que no llenó un papel administrativo, es decir, no pidió una visa. Pero ni está cometiendo un delito, ni está cometiendo un crimen, simplemente tiene una sanción administrativa porque él no pidió una visa o porque si entró con una visa de turismo se quedó, etcétera. Todo el sistema legal y toda la protección de derechos humanos acompaña a esa persona en todas y cada una de las etapas de cualquier proceso al cual Bueno, se veía enfrentado. ahora, voy a preguntar acerca de estos inmigrantes que están en este momento en Costa Rica y en Panamá, pero que fueron originalmente en Estados Unidos y que estaban en Estados Unidos. Estos inmigrantes en Estados Unidos, cuando estaban en Estados Unidos, ellos pudieron haber acudido en el momento en el que se les detuvo, pudieron haber acudido con un abogado para que los defendiera. Ah, y hemos de pensar que no se les ofreció esa oportunidad. Correcto, fíjate. Hay que tener muy claro que una cosa es una persona que entra, digamos, con un estatus y se queda y que no ha regularizado su situación a este grupo de personas que solicitan asilo. Hay una institución, y me permites un par de minutos para explicar rápidamente de qué estamos hablando porque es muy complicado. Hay una Mm. institución que se llama el Refugio, que es una institución del derecho internacional que protege a las personas que están en peligro en su país y se pueden mover hacia otro país. Esa misma institución que viene del derecho internacional, en los estados nacionales se llama asilo. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que en el caso de el refugio lo regula un tratado y en el caso del asilo lo regula una ley nacional. Y que es una aportación que hace el país para como con su obligación con la comunidad internacional cuando alguien está en peligro, el Estado tiene esa facultad de protegerlo. En el caso de los Estados Unidos, esto es un ejercicio que se hace cada año y que lo establece el Congreso cada año. Y cada año, por un acto del Congreso, el Congreso de los Estados Unidos dice cuántos asilados se van a recibir cada año. Para esta conversación estaba revisando ahora y para el año 2025 habían acordado el Congreso que se iban a recibir 120.000 asilados en todo el año. Entonces, cuando el presidente Trump desmonta todo esto, está yendo en contra de una decisión del Congreso que tiene que ver con lo que decías antes de un Estado democrático donde hay jueces, donde hay parlamentarios y donde hay un ejecutivo que todos colaboran para hacer lo que tienen que hacer. Pero ese es en el caso de un inmigrante que llega y pide asilo y dice yo Correcto, pido asilo. correcto. Quiero pensar que la inmensa mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos no llegan pidiendo asilo, simplemente llegan y se establecen. Eso es lo que yo quiero pensar. Y la pregunta es, déjame una pregunta muy puntual. ¿Sabemos si acaso los que están en Costa Rica eran
¿Habían pedido asilo en Estados Unidos o no No, sabemos? no hay información sobre No hay eso. información. Ok, pero entonces, vamos a suponer que no. Aún ellos tienen derechos Correcto, legales. correcto. Ok, déjame te pregunto esto puntualmente. ¿Se les violó su derecho legal al sacarlos de Estados Unidos como se les sacó? Yo pienso que sí, pero hay un gran debate sobre el tema del tercer país y tiene que ver con lo que comentabas con la señora Meloni. Esa era la segunda pregunta que te iba a hacer, después que si Costa Rica está violando la ley en tenerlos aquí. Ahí hay una discusión porque una cosa es que esas personas pidan protección, ¿ok? Porque, a ver, ¿qué sucede? Si yo soy un nacional de el país A y entré a los Estados Unidos de manera ilegal, lo que le corresponde a los Estados Unidos es devolverme al país A. Eso es lo que dice la ley. Si resulta que yo fui pasando de país en país y cuando llego a Estados Unidos pido asilo, lo que dice Estados Unidos es, usted pasó por 7 países previamente. ¿Por qué no pidió asilo en alguno de los 6 países previos? ¿Por qué lo hace ahora? Entonces, por eso la discusión del tercer país es si tiene o no sentido que esas personas que son sacadas de los Estados Unidos pidan asilo en el tercer país. Esa es toda una discusión que además lo estás mencionada cuando hablabas de la señora Meloni y además se discutió mucho en Europa cuando Alemania sacó a un montón de refugiados sirios y los mandó a Turquía. Y los dejó en Turquía ya y le dio al gobierno de Turquía un montón de plata para que los mantuviera siempre y cuando no estuvieran en la Unión Europea. Bien, ahora, eh, Costa Rica está violando alguna... Bueno, a ver, primero que nada, si estos inmigrantes, tanto en Estados Unidos como en Costa Rica, piden hablar con alguien de su consulado, de su embajada en ese país, el país está en derecho, o sea, se les tiene que otorgar ese derecho, ¿no es cierto? Correcto, estén en total obligación de otorgarles toda la protección consular que establece ese tratado. Pero estas personas, estos inmigrantes, supongo que ni lo saben, ni nadie se los ha ofrecido tampoco. Correcto, correcto. Es legal, en este caso, Costa Rica, porque lo que yo quiero pensar es que los agarraron de su casa, de sus trabajos en Estados Unidos, los metieron en un avión y los mandaron a Costa Rica. En Costa Rica están encerrados, no están en libertad. ¿Es legal que Costa Rica los tenga encerrados y no con su libertad de circulación? Mira, habría que analizar cuál es la norma que está rigiendo esta política de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fíjate que la que tenemos muy clara que está sucediendo es en el caso de Venezuela, que Estados Unidos está deportando a un tercer país, bien sea Honduras, bien sea Guatemala o la propia Guantánamo, está deportando a los venezolanos y el gobierno de Nicolás Maduro está mandando a los aviones para recogerlos en ese lugar. Entonces, hay un acuerdo entre el país receptor, entre el país de origen de los nacionales y los Estados Unidos. Hay un modus operandi más o menos claro. La gran duda que existe es este grupo que está en Costa Rica, algunos que están en Panamá, que son de países que o no tienen representación consular o que son tan pequeños los grupos que no hay. Entonces, ¿cuál sería el interés de prestarle o cuál sería el espacio para que esas personas pudieran solicitar la protección de sus derechos humanos? Porque no queda claro si esas personas no están detenidas, están retenidas, que no es lo mismo que detenidas, tienen restringido su circulación porque están en un estatus migratorio que no está claro cuál es, pero que sin duda tendría que aclararse. Pero no pueden salir de donde estén durmiendo, no pueden salir de ahí, no pueden salir de ahí, no pueden caminar libremente por el pueblo. No pueden caminar libremente por el pueblo, pero no están acusados de nada particular, están retenidos, que es una pequeña diferencia. ¿Y es legal? ¿Es legal Teórica, que se pero retengan? ¿Es sí, legal? sí, perfectamente legal porque están en tránsito. Es decir, lo que yo pienso que ha sido la figura que ha adoptado Costa Rica es que estas personas están en tránsito, que no tienen una situación migratoria definida, por lo tanto están en tránsito en Costa Rica mientras van a un tercer país.
Ahora, estas personas, si tuvieran la capacidad de comunicación, que seguramente la han de tener, pero ellos pudieran, en la medida de lo posible, recurrir a su embajada aquí en Costa Rica a que les ayude, si es que lo Ten- hubiera. Tendrían la obligación, su embajada y el gobierno de Costa Rica tendrían la obligación de darles esa asistencia. ¿El gobierno de Costa Rica tiene la obligación de ofrecerles esa asistencia o En, no? según lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, tendría la obligación de ponerlos en conocimiento de esa situación. ¿Sabemos si lo están haciendo? No hay información porque la información no está muy clara ni dónde están, ni qué es lo que ha sucedido. Ha sido muy opaco toda la información sobre el tema. ¿Existe precedente de esto? Sí, sí, sí. Te mencionaba el caso de Europa con los No, no, sirios. hablaba yo de América Latina con Estados Unidos. En América Latina esto es nuevo, esto sí es completamente nuevo, es una de estas soluciones de la administración Trump, pero que como bien mencionabas en el espacio anterior, Alberto, ya un juez del estado de Washington, un juez de Seattle, prohibió que personas que solicitaron, que están en estudio su situación de asilo, sean deportadas. Entonces ya comienza esperemos que la democracia americana pueda funcionar y esta acción que claramente es ilegal, tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional, el Poder Judicial pueda ponerle un fin. Lo que yo sí puedo decir, a la afirmación la vas a hacer tú porque tú eres el experto. Lo que yo sí puedo decir es que si estos indocumentados que están en Costa Rica y en Panamá hubieran tenido la oportunidad técnica, la facilidad de poder llamar a un abogado en el momento en el que se les detuvo, no estarían en este momento en Panamá y Costa Rica. Estoy completamente de acuerdo contigo, es un hecho fáctico. Está claro que ahí no hay, que si hubieran tenido asistencia legal, lo hubieran tenido. Pero son esos casos, Alberto, que luego pasan los años, pasa el gobierno de Trump, porque el gobierno de Trump va a pasar, en que se dan esas demandas millonarias contra el Estado y Mm. terminan pagándole una cantidad de cosas porque a las personas le violaron todos sus derechos y le causaron una cantidad de daños terribles por no respetar el marco legal vigente tanto en los Estados Unidos como internacionalmente. Claro. ¿Tú conoces de colegas tuyos, abogados, que están ofreciendo ayuda a estas personas aquí en Costa Rica? Tú sabes que ha sido muy difícil el tema porque los cortes, Costa Rica recibía una cantidad de dinero relativamente importante de los Estados Unidos, de USAID, para el manejo de la migración que estaba pasando por el país. Y con los anuncios de la administración Trump se cortaron todas esas ayudas y ha habido muchísimos de ONGs, organismos del sistema de Naciones Unidas, ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones, la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja costarricense que prestaban asistencia y de repente se quedaron de un día para otro sin recursos para poder prestarlo. Entonces, todavía se está intentando todo ese grupo de organizaciones de buscar una forma para activar esa protección. Por lo tanto, en lo que yo pienso, en este momento no hay. Bueno, pues Juan Carlos Sainz, abogado y doctor en Derecho Internacional, actualmente catedrático de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de La Paz o para La Paz en San José, Costa Rica. Te agradezco muchísimo tu explicación y tu tiempo para explicarnos. Un placer compartir contigo. Gracias, muy amable. Bueno, es martes. Vamos a pasar a nuestro segmento histórico de los martes con nuestro colega Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? Pura vida, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Espero que Bien, afortunadamente acá, ah, aquí estamos. lloviendo hoy, muy raro para Costa Rica. Hay cosas muy raras en Costa Rica hace rato. Lo que, Fernando. no- lo que ya no es muy raro ni en Costa Rica ni en el mundo son, pues, la forma en que algunos personajes en el poder quieren continuar luego en el poder. Y hace un par de programas, o unos cuantos, un par de semanas más bien, vos te preguntabas y opinabas al respecto sobre la posibilidad de que Trump pudiese quedarse más allá de cuando termine su mandato constitucional. Me di la tarea de investigar un poquito y de explicar cómo podría ser eso, que por cierto lo escribí en un artículo publicado en el diario El País de España, y ahora quería pues comentártelo a vos, ya que habías preguntado el tema.
ese imponente retorno que tuvo, sin duda, a la Casa Blanca, Donald Trump ha desatado la pregunta incómoda: ¿es el sistema democrático estadounidense lo suficientemente sólido para resistir a un líder que no reconoce la exactitud de las fronteras institucionales? La Constitución dice que no puede aspirar a un tercer mandato, así de simple, pero las leyes, sabemos, pueden torcerse, reinterpretarse o, llegado el caso, también ignorarse. A lo largo de la historia, varios presidentes han expandido su autoridad en tiempos de crisis en Estados Unidos. Abraham Lincoln, por ejemplo, eliminó temporalmente el derecho de los ciudadanos a no ser detenidos arbitrariamente sin una orden judicial durante, por ejemplo, la Guerra Civil, permitiendo arrestos sin necesidad de presentar cargos ante un juez. Franklin Roosevelt asumió poderes extraordinarios durante la Segunda Guerra Mundial, permitiendo al gobierno intervenir en la economía, restringir libertades civiles y tomar decisiones sin la aprobación del Congreso en ciertos casos. Y mucho más acá en el tiempo, George W. Bush incrementó la vigilancia gubernamental tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y si poder sin límites hablamos, bueno, Trump ya tiene una ventaja. El Tribunal Supremo ha ampliado aún más el margen de maniobra del Poder Ejecutivo y en un fallo histórico, la Corte determinó el año pasado que los presidentes en ejercicio gozan de inmunidad absoluta para actos oficiales, pero incluso también para algunas acciones no oficiales. En el mundo, además, obviamente no sería el primer caso en empujar los límites democráticos. Otros elegidos democráticamente han buscado la permanencia, como Bukele en El Salvador, que encontró una maniobra judicial para postularse otra vez. Ortega en Nicaragua eliminó los límites constitucionales y hoy gobierna dictatorialmente sin oposición. Putin reescribió las reglas del juego en Rusia, Erdogan en Turquía, Lukashenko en Bielorrusia. Y bueno, así podríamos enumerar muchos más. En Estados Unidos sería necesario un caos importante para justificar medidas extraordinarias que quizás podrían parecerse al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero en una escala mayor o con un respaldo dentro de estructuras de poder, por ejemplo. Pero lo más peligroso no es la posibilidad de que logre extender su mandato, Trump. Lo preocupante es que su narrativa de guerra contra el sistema mismo está creando un clima perfecto para una crisis que ahora sí justifique medidas excepcionales. Si el país enfrenta disturbios, ataques, un conflicto de seguridad o algo que puedan llamarle así, podría activarse un estado de emergencia con consecuencias impredecibles. Y no estoy diciendo que se vaya a quedar necesariamente, ¿no? ¿Es esto imposible? Pues no tanto. Ya intentó desconocer el resultado electoral en 2020. Ya vimos que ocurrió un 6 de enero de 2021 un asalto al Capitolio, un poco con arengas de Trump, por lo cual fue condenado. En política, esto nunca pasará aquí es el peor de los errores, porque cuando la erosión democrática se hace evidente, pues ya suele ser demasiado tarde. Y efectivamente, mi querido Fernando Francia, vamos a ver en 4 años, vamos a ver en 4 años qué sucede. Yo, efectivamente, y agradezco tu comentario porque viene montado en lo que yo he estado diciendo aquí en este programa, es que, como tú lo mencionaste hace un momento, si hace 4 años organizó y apoyó el asalto al Capitolio y simplemente desconoció las elecciones, las desconoció y las sigue desconociendo todavía las de hace 4 años. ¿Qué le va a impedir hacer exactamente lo mismo dentro de 4? Nada, nada. Si no él, porque él ya está grande, ya va a ser un hombre a mitad de los 80s, alguien de él. Y creo que está preparando el terreno desde ahorita. ¿Quién quita que Elon Musk quiera jugar con nuevo juguete? Por ejemplo, yo apostaría que sería un hijo, pero ya puso a fanáticos de él en el FBI, ya desde la presidencia primera había colocado a sus corcholatas, como diría AMLO, en la Suprema Corte de Justicia, o sea, y apenas lleva un mes en el poder, o sea, de aquí le queda muchísimo tiempo para poder controlar y hacer todo que le va a quedar impecable para alguien que ha demostrado que simplemente la democracia le estorba, punto, le estorba, no cree en ella.
Y ojo, porque parecen comentarios de gente que está en contra de él. Y no. Y puede ser, pero en realidad el tema no es si nos gusta lo que hace o no nos gustan sus políticas o sí o no, sino esta erosión democrática. En Estados Unidos o en cualquier otro país, en Costa Rica, en cualquier otro país, se han dado ese tipo de, por lo menos, retóricas y en algunos incluso ya muy concretas, ¿no? Claro. Bueno, en 4 años estamos hablando de este, retomaremos este tema, aunque de aquí entonces vamos a hablar muchísimo también. 4 y algunas otras veces también. Exactamente. Fernando Francia, por lo pronto el próximo martes volvemos a hablar. Así es. Gracias, Fernando. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos